Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 20, el manual ¿Qué hacer? ¿Qué debo de hacer en los momentos que surgen ciertas situaciones en mi corazón, en mi mente y necesito yo hacer una pregunta principalmente a Dios y que el Señor nos conteste? El tema de hoy: se está aumentando la maldad en el mundo. ¿Cómo debo sobrellevarla como hijo de Dios? Y si gustan, abran su Biblia en Mateo 24:12. Aquí nos dice el Señor y nos habla en este capítulo de las señales del fin, como el Señor Jesucristo en el Mateo 24:12 nos dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, benigno y misericordioso. Todo lo ponemos ahí a tus pies, Señor. Estamos agradecidos por tu amor y por tu gran misericordia que tienes para con nosotros. Señor, tú eres el único que tiene el control de nuestras vidas y sabes el futuro de lo que sucederá en esta tierra. Nosotros sabemos también que la maldad en esta tierra se está aumentando, lo podemos percibir. Y te damos gracias porque tú por medio de tu palabra nos dices cómo deberemos de sobrellevar todo este tipo de situaciones por las cuales estamos pasando hoy. En tus manos estamos, te bendecimos y te glorificamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, como podemos leer en Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pues sí, el Señor predijo que el amor de muchos estarían dudando o inclusive con situaciones en sus vidas en las cuales pues tal vez hasta dirían: no, es que ya Dios nos dejó. No, no es así, amados hermanos, sino que este mensaje que estamos desarrollando el día de hoy es para que entendamos que debemos de estar preparados, y por eso podemos ver cómo el Señor por medio de su palabra nos habla y nos da la dirección correcta para poder tomar pues el camino también correcto. Es por eso que el Señor predijo que el amor de muchos se enfriaría, y le respondió a sus discípulos y les dijo, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en Mateo, como les dije, 24, que fue el discurso en el Monte de los Olivos, Jesús describe el final que precederá a su segunda venida, porque el Señor Jesucristo viene y viene pronto. Y dice que habrá falsos cristos, que no nos dejemos engañar. Esto está en Mateo 24:5. Que también habrá guerras, y esto está en Mateo 24:6. Con respecto a lo que habla de los falsos cristos, yo quisiera hacer notar que efectivamente en esta tierra están presentándose ya muchísima gente que dice que Él es el Mesías, que son los representantes inclusive que vienen en nombre de Dios, y que unos hasta se autonombran Cristos. En fin, esto está pasando en todas partes del mundo, y es por eso que el Señor nos dice que no nos dejemos engañar. Y cuando dice que habrá guerras, en 24:6 de Mateo, la palabra de Dios nos dice que habrá guerras y rumores de guerras. Y podemos ver lo que lo estamos viviendo hoy. Hoy está pasando toda esta situación en diferentes partes del mundo. Y también nos habla que habrá conflictos y desastres naturales. Eso está en Mateo 24:7. Y habla que habrá pestes, hambres y terremotos. Añadimos erupciones, tsunamis, un sinnúmero de situaciones que están pasando en el mundo, las sequías, las lluvias torrenciales impresionantes que están pasando. Pues bueno, el Señor Jesucristo nos está avisando desde antes que esto está pasando o iba a pasar, y hoy podemos decir que está sucediendo. Y el Señor nos dice en el versículo 8 que es el principio de dolores, o sea, es el punto inicial de la partida del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Porque, amados hermanos, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Es por eso que este concepto al que se refiere el Señor Jesucristo es el comienzo de los dolores de parto, y podemos poner como ejemplo a la mujer en el momento del trabajo de parto, que comienza inesperadamente con contracciones dolorosas y que aumentan en frecuencia y gravedad a medida que se acerca el nacimiento. Y lo cual podemos nosotros entender que en esta tierra está empezando a haber
pues sí, dolores de parto, situaciones difíciles, estamos viviendo problemas pues complicados, la maldad del hombre se está aumentando en todas partes y podemos ver y entendemos que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca, muy cerca. Es por eso que el Señor nos advirtió de la persecución también que habrá sobre los creyentes, algunos de los cuales resultarán a la mera hora ser falsos discípulos y se volverán unos contra otros. Lo dice en Mateo 24:9, fíjense lo que dice. Mateo 24:9 dice: entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y también el Señor Jesucristo dice, 2 versículos adelante, que el amor de muchos se va a enfriar porque se va a multiplicar la maldad. Y el original de multiplicar es que se va a llenar a su máxima capacidad. Va a haber muchísimas personas prácticamente que estarán verdaderamente multiplicándose en maldad, pensando mal en contra de las personas. Y esto lo veremos al final de este mensaje. Y también la palabra maldad es anomia. La palabra anomo significa sin ley. Eso significa que no van a respetar ni siquiera lo establecido en esta tierra. Y pues si no respetan lo establecido en esta tierra, ¿cómo van a respetar la palabra de Dios? Entonces habrá desorden, habrá iniquidad, habrá pecado. Y entonces dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor, aquí la palabra amor es ágape, y que es propiamente la esencia de Dios, y podemos entender que se centra en la preferencia de la moralidad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, y que tenemos obviamente esa esencia en nuestro corazón. Y en el Nuevo Testamento, ágape se refiere al amor divino, lo que Dios prefiere, lo que es su voluntad. Y amados hermanos, sabemos que ya sea por la influencia engañosa de los falsos maestros o por la persecución o el miedo a la muerte, el celo por Dios de muchos falsos profesantes va a disminuir. Entonces habrá gente que con la situación que está sucediendo pues dirá, no, pues yo tengo que hacer lo que me digan las personas, y no es así. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice, porque nosotros somos hijos de Dios y creemos en la palabra de Dios y tenemos fe en lo que está escrito en su palabra. Y yo quiero hacer notar también que esta frase que los falsos profesantes van a disminuir, pues sí está dirigida a nosotros, a los creyentes, a los que creemos en la palabra de Dios, y por las situaciones mundiales que está pasando, pues van a empezar a debilitarse y, como dice la palabra, a enfriarse. Pues sabemos de antemano que todo el mundo, lo sabemos y estamos conscientes, la palabra de Dios nos dice, está bajo el maligno. Es decir, esas personas que dicen, muchos de ellos a veces dicen que no, que las cosas de Dios son locura, pues sí, son personas que no conocen de Dios. Pero también nosotros como creyentes no podemos dudar de la palabra de Dios, sino al contrario, debemos estar seguros de lo que el Señor nos dice, porque en 1 de Juan 5:19, fíjense lo que dice, sabemos que somos de Dios. Estamos hablando, el Señor habla de nosotros, y el mundo entero, no habla una parte, sino el mundo entero está bajo el maligno. O sea, es un tema muy, muy controversial para mucha gente, y pues yo he oído testimonios de personas que dicen, Dios no existe, es una mentira, y se burlan de las personas. Y esto, pues amados hermanos, estamos viendo cómo el Señor nos advierte y nos dice que el amor de Dios hacia la iglesia también se va a enfriar. Se va a enfriar hacia Dios, se va a enfriar hacia la iglesia, se va a enfriar hacia los hermanos, y esto es muy delicado. Pero los verdaderos cristianos, aquellos que su fe comienza o también ya están firmes en la palabra del Señor, perseverarán hasta el final. Y esto es muy, muy importante. Y ese es el verdadero amor en el cual nosotros debemos de vivir. ¿Y cómo debemos de vivir nosotros ese amor de Dios? Pues la palabra del Señor nos habla en Gálatas 5:22, que debemos de vivir bajo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas condiciones de vida debemos de tenerla en nuestros corazones, y no
no irnos de un lado para otro, sino perseverar en una línea recta, en el amor de Dios, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, que es importantísimo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, la mansedumbre y la templanza. Y también otra condición que es importante para poder sobrellevar esta situación por la que estamos pasando, o por la que pasará también el mundo, es el que debemos de soportarlo todo esto. Y está en 1 Corintios 13:7, que habla que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser, amados hermanos. Es por eso que así es como debemos de vivir, confiados en que el Señor está con nosotros y que Él habita en nuestros corazones y nos mantiene firmes. Y recuerden, nosotros somos de los que sí tenemos esperanza de vida y de vida eterna, que es lo más importante para nosotros. El verdadero amor no puede enfriarse porque está sostenido por Cristo el Señor. ¿Quién es el más poderoso? Pues Él. Y Él nos va a guardar que estemos sin caída. Por eso Judas 1:24 nos dice así. En el último libro, muy pequeño, dice Judas en 1:24, es la pequeña carta, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea que el Señor nos va a guardar sin caída si nosotros tenemos la fe suficiente y creemos en lo que está escrito en su palabra y no somos oidores, sino hacedores de su palabra. Sin embargo, para los que no tienen el Espíritu Santo, el amor de ellos también, pues podemos saber que se va a enfriar, y cada vez más en los últimos días. Y Pablo nos amplía la idea, que es lo que les decía que íbamos a hacer casi al final, que Pablo amplía esta idea en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. Y yo quiero leerles la traducción lenguaje actual. Y aquí también se describen los últimos tiempos. Voy a leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, traducción lenguaje actual. Esta está muy clara para que lo entendamos todos los que conocemos de la palabra de Dios y los que nos están viendo por redes sociales. Miren, dice así: debes saber también, o sea, es importante que tú sepas que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Amados hermanos, lo estamos viviendo. Y habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. Estamos viéndolo. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Dice el versículo 3 de traducción lenguaje actual, dice: serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras. Nada más, esto está pasando todos los días prácticamente. Dice, dirán mentiras acerca de los demás. Y fíjense lo que dice: y odiarán todo lo que es bueno. Y nosotros lo estamos oyendo. Ya nadie quiere oír nada de Jesucristo. No quieren oír nada de una dirección correcta. Todo es lo que se está moviendo en esta tierra. Y esto es peligroso para todos nosotros. Por eso debemos de aprender a sobrellevar la maldad que está aumentándose en esta tierra. Versículo 4. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Qué actual es la palabra de Dios. Y por último, el versículo 5, el más revelador de todos: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Esto significa que muchos dirán: no, yo sí amo a Dios, lo quiero, lo amo, sé que Él es mi Dios y lo amarán y lo respetarán, pero con su conducta van a demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque tal vez sean egoístas, interesados nada más en el dinero, tal vez sean gente orgullosa, que se crean más que los demás, no respetarán al Señor ni lo obedecerán, y no obedecerán a los papás,
no obedecerán, los hijos serán malagradecidos, se ofenderán unos con otros, van a ser crueles, van a ser violentos, no van a poder dominar sus malos deseos, se van a llenar de odio, van a decir mentiras acerca de los demás. ¿Y qué más? Odiarán todo lo que es de Dios. Qué tremendo, todo lo que es bueno. Por eso el amor de esta gente no tiene, amados hermanos, un viso perfecto que podemos entender, que no es un amor sincero ni profundo hacia Dios, ni hacia su palabra, ni a los que están alrededor de ellos. Por el contrario, es un amor a sí mismo, es decir, el ego, el amor al dinero. Y Pablo describe aquellos cuyo amor por Dios, Cristo y los santos son solo apariencia y no realidad. Lo acabamos de leer. Todo lo que hacen es de manera religiosa, desde tener pues prácticamente ese ego dentro de ellos y se vuelven entonces egoístas. Y su objetivo es ganar la gloria, el aplauso de los hombres, usar la religión para ganar algo o para ellos mismos. Y se vuelven exactamente religiosos. No hacen nada para la gloria de Dios, la honra de Cristo o el bien de los demás. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que el amor que tenemos por Cristo nunca se va a enfriar? Bueno, empecemos por examinarnos a nosotros mismos, lo dice la palabra del Señor, para que estemos seguros de que estamos verdaderamente en la fe. Miren, 2 Corintios 13:5 nos dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos de que estéis con la mente reprobada. O sea, esto es perfectamente claro, a menos de que estéis reprobados. O sea que definitivamente, como lo acabamos de ver anteriormente, pues en realidad su vida no es sincera, no es la que verdaderamente Dios quiere que vivas. Y si realmente somos de Cristo, amados hermanos, vamos a estar seguros de que el amor del Espíritu de Dios en nosotros hará que nunca nos enfriemos, sino al contrario, que nos mantengamos en el fuego de su Espíritu. Esto es importantísimo. Luego deberemos hacer todo lo posible para aumentar nuestro amor. ¿Por qué? Porque Filipenses 1, de 9 a 11 dice así. Fíjense qué hermoso versículo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, o sea, que crezca aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. O sea, no vamos a ser reprobados, amados hermanos. Dice, a fin de que seáis sinceros, o sea, no mentirosos, no indignos delante de Dios, y dice, e irreprensibles para el día de Cristo. O sea que, pues nadie te señale, sino que tú mantengas tu línea conforme al orden de Dios. Y dice más adelante, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Por eso el fruto del Espíritu es necesario. Debemos de tener todas esas condiciones que les comenté en el estudio, para que ustedes entiendan que el fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para su gloria y para alabanza de Dios. Es por eso que Filipenses 1, del 9 al 11, es un versículo que les invito a que lo estudien y que lo memoricen. Y termino, amados hermanos, con la seguridad de que Dios nos guardará del mal que asedia este mundo. El Señor Jesucristo oraba al Padre en una oración de intercesión por nosotros y le pedía de esta manera. Fíjense qué hermosa manera de interceder de parte de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre. Esto está en Juan 17:15. Dice la palabra del Señor así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Solo Dios los puede guardar, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que creer en lo que el Señor nos dice y ámalo. Vive conforme al orden de Dios, y el Señor nos está hablando y nos está diciendo que Él nos va a guardar del mal. Juan 17:15. Oremos. Señor, en tus manos estamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos da dirección correcta para que entender el camino que deberemos de tomar cuando estamos viendo ya que la maldad se está multiplicando en esta tierra. En tus manos estamos, confiamos en ti, sabemos que tú nos guardarás de todo mal
y de la maldad que está en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te pedimos que nos sigas dando dirección por medio de tu palabra para que entendamos hacia dónde caminaremos, porque tu palabra es lámpara a nuestro camino, lumbrera, Señor, lámpara a nuestra vida, lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que recibimos de parte tuya y, Señor, te pedimos por los que deberán de conocer tu palabra, por los que habrán de ser salvos, para que vivan correctamente conforme al orden tuyo. Y si tú quieres ser salvo, si tú quieres tener la esperanza de vida eterna, si tú quieres que el Señor te guarde del mal, yo te invito a que hagas esta oración hoy conmigo. Dile al Señor así, dile, Señor, hoy me entrego a ti. Cierra tus ojos. Dile, Señor, perdóname porque sí, he fallado. Y yo te pido, Señor, que tú me des la dirección correcta. Te pido perdón por todas mis iniquidades, mis pecados. Y yo hoy quiero hacer una oración de fe porque quiero tener la vida eterna. Y es por eso que por medio, Señor, de tu palabra, conoceré la verdad y la verdad me hará libre, tu Hijo Jesucristo, al cual reconozco en mi corazón como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que Él resucitó al tercer día, venció a la muerte y que ahora Él está sentado a la derecha de ti, Padre, y Él me justifica delante de ti para que yo sea recibido como un hijo tuyo. Te doy gracias por tu amor, por tu gran misericordia, que tu Espíritu Santo se revele en mi corazón y en mi mente y me inunde para que yo logre hacer tan solo tu preciosa y divina voluntad. En tus manos estamos, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que vayas a una iglesia cristiana o que tú vengas con nosotros. Bendigo al Señor, bendigo todo lo que Él hace y si Dios lo permite, pues nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga.